El Parlamento de Venezuela denunció persecución del régimen chavista contra los embajadores de Juan Guaidó en el exterior. La dictadura de Nicolás Maduro envió una acusación a la Fiscalía General contra los representantes designados por el presidente interino por traición a la patria, usurpación de funciones y actos terroristas. El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, denunció una nueva acción de intimidación, amedrentamiento y persecución del régimen de Nicolás Maduro contra los embajadores designados por el presidente interino, Juan Guaidó, en el exterior. El diputado Francisco Sucre, presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, mediante un comunicado, informó que la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, chavista envió una carta a la Fiscalía General para acusar de traición a la patria, usurpación de funciones y actos terroristas a los representantes del gobierno interino en el exterior. Gustavo Tarre Briceño, Carlos Becchio, Julio Andrés Borges, Humberto Calderón Berti, Claudio Sandoval, Fabiola Zabarce, Carlos Scal, René de Sola Quintero, Elisa Traata Gamus, Orlando Viera Blanco, María Teresa Belandria, Guarecuena Gutiérrez, María Faría, Antonio Ecarri y Otto Gabauar, son los funcionarios que se desempeñan en el extranjero, acusados por la dictadura. La denuncia presentada ante la Fiscalía Chavista también apunta contra Edgar Zambrano e Iván Stalin González, integrantes de la directiva del Parlamento, de mayoría opositor. Esto se constituye en un nuevo atropello por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros y una nueva muestra de que en Venezuela no hay justicia, habida cuenta que el Poder Judicial se encuentra supeditado a los deseos del usurpador y sus acólitos, señaló Sucre en su comunicado. El diputado opositor aseguró que el régimen de Maduro trata de criminalizar a quienes luchan por el cese de la usurpación fuera de nuestras fronteras, dejando claras dos cosas: la primera, la naturaleza totalitaria del régimen, y segundo, pero más importante, su miedo y debilidad frente a la acción de los emisarios de la libertad y la democracia venezolana, del cese de la usurpación, la instalación de un gobierno de transición y la celebración de elecciones libres, y de la coalición de 54 estados que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de la República. Por este motivo, el Parlamento solicitó a los gobiernos del mundo permanecer alertas y solidarios con la causa venezolana y dispuestos a elevar aún más la presión sobre el régimen forajido y usurpador de Maduro, en caso de producirse alguna arremetida contra los representantes diplomáticos de Guaidó. Del mismo modo llamamos la atención del Grupo de Lima y del Grupo Internacional de Contacto, GIC, a los fines de que tomen nota de este hecho que recuerda las más funestas dictaduras de la historia reciente de la humanidad, frente a las que la única negociación posible para la recuperación de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho en Venezuela pasa por la inmediata salida de Nicolás Maduro y así provocar el cese de la usurpación, agregó Sucre. El domingo, luego de un encuentro que mantuvieron sus embajadores en Bogotá, Guaidó, a través de Twitter, aseguró que los diplomáticos estarán acompañando desde el ámbito internacional la fase definitiva de la Operación Libertad. El presidente interino indicó que durante la reunión en la capital colombiana se afinaron detalles para redoblar la presión rumbo al 1 de mayo y el cese de la usurpación. Julio Borges, uno de los funcionarios opositores que está incluido en la lista de denunciados por el chavismo, reconoció que no ve a Maduro en el poder hasta fin de año. No veo la posibilidad de que Maduro permanezca en el poder para fin de año. Hablando objetivamente, le es imposible superar todas las dificultades internas y externas que enfrenta, manifestó el ex jefe de la Asamblea Nacional durante una entrevista con Bloomberg, en Nueva York.
Están sucediendo muchas cosas invisibles, estamos empezando a ver algunos signos muy claros de división concreta o fracturas dentro del establecimiento político y de las Fuerzas Armadas, añadió. Por su parte, descartó la posibilidad de discusiones con el régimen sobre una transición. Maduro está absolutamente cerrado a las negociaciones y está siguiendo el guión de Guerra Fría de Cuba que dice que solo tienen que resistir para poder permanecer en el poder. El opositor venezolano Juan Guaidó enfilará su campaña diplomática contra la injerencia cubana en su país, y buscará que China y Rusia se conviertan en aliados en la salida de Nicolás Maduro del poder, según acordaron sus enviados diplomáticos en Bogotá. Un grupo de 17 delegados del líder venezolano, a la cabeza de un gobierno interino que reconocen más de 50 países, trazó un plan de presión externa contra Maduro al término de una reunión de un día en la capital colombiana. Hay un tema internacional fundamental para lograr el cambio en Venezuela y es Cuba y la subordinación de la dictadura de Nicolás Maduro al régimen cubano, señaló Julio Borges, representante de Guaidó ante el Grupo de Lima. En ese sentido, los esfuerzos diplomáticos se concentrarán en sacar al régimen cubano de la dictadura en Venezuela, agregó el dirigente, y mencionó como muestra las recientes medidas tomadas por Estados Unidos contra La Habana que endurecen el bloqueo contra la isla vigente desde 1962. La realidad hoy es que Venezuela es una colonia cubana, donde la tortura, la persecución a los militares, a los periodistas está efectuada por oficiales cubanos, sostuvo Borges. A la par con la campaña contra la injerencia cubana, los embajadores de Guaidó en América se acercarán a Rusia y China para que sean parte de la solución a la crisis en Venezuela y dejen de ser soporte de una dictadura que tiene conexiones con tráfico de drogas y de armas, añadió el delegado de la oposición. Por su parte Guaidó, que prepara una gran movilización contra Maduro el 1 de mayo, saludó desde Caracas la cita en Bogotá. Se afinaron detalles para redoblar la presión rumbo al 1M y el cese de la usurpación, escribió en su cuenta de Twitter. Sus representantes diplomáticos definieron, además, como meta estratégica aumentar el número de gobiernos que reconocen a Guaidó como mandatario interino y exigen la salida de Maduro del poder. Venezuela, con la mayor reserva petrolera del mundo, enfrenta una severa crisis con 5 años de recesión, hiperinflación proyectada por el FMI en 10 millones% para 2019 y escasez de bienes básicos. La situación, que ha obligado a 2,7 millones de personas a emigrar desde 2015, según la ONU, podría agravarse con la entrada en vigor de un embargo petrolero estadounidense. Maduro ha conseguido sortear la fuerte presión en contra con el apoyo de la Fuerza Armada venezolana y de Rusia y China, que junto con Cuba son sus principales aliados. Según Borges, al mandatario lo único que le queda es la fuerza bruta y la violencia contra sus opositores. Hoy mismo, por esta reunión, fueron un grupo de oficialistas a la Fiscalía a hacer una demanda penal contra todos nosotros para que se confisquen bienes y haya persecución a nosotros y a nuestras familias, señaló. Los embajadores de Guaidó planean sostener una nueva reunión a mediados de mayo en Europa. Guaidó denunció este domingo bloqueos de vías que evitaron que asistiera a una manifestación contra Maduro. Guaidó insistió a la vez en sus llamados a una protesta nacional para el próximo miércoles 1 de mayo Día del Trabajador, que ha definido como el inicio de una fase definitiva en su ofensiva contra el mandatario socialista. La dictadura bloqueó caminos y no nos permite llegar. No nos van a detener. Hoy, vamos, a prepararnos para el 1 de mayo. Hoy, vamos, a prepararnos para echar el resto, dijo Guaidó en un audio difundido ante miles de personas concentradas este domingo en Barquisimeto, Estado Lara, Oeste,
a unas 5 horas de Caracas por carretera. Trataron de retenernos, trataron de hostigarnos, agregó el dirigente, quien aseguró, sin embargo, que está bien. Guaidó no dio mayores detalles sobre los incidentes que habrían impedido su presencia en la movilización. El líder opositor aseguró que la protesta convocada para el miércoles será la más grande en la historia del país. El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro quiere detenerlo, pero que él es un sobreviviente y no tiene miedo, según una entrevista divulgada en la más reciente edición de GQ México. Guaidó, jefe del Parlamento, invocó la Constitución para declararse presidente interino en enero, siendo reconocido por medio centenar de países como el legítimo mandatario de la nación OPEP luego de considerar como un fraude la reelección de Maduro en mayo del 2018. En el ejercicio político opositor en Venezuela siempre es un riesgo la libertad o la vida. Han existido amenazas directas de muerte y persecución. Pero no temo. La verdad es que es un riesgo que asumimos y sobrellevamos, dijo Guaidó a la revista Y en la que aparece en portada. La detención de Roberto Marrero, secretario de Guaidó, a inicios de marzo en Caracas fue un ataque directo a mí. El régimen saliva con detenerme. Guaidó, un ingeniero de 35 años, canceló el domingo un mitin que planeaba celebrar con sus partidarios en la occidental ciudad de Barquisimeto tras denunciar que la dictadura le impidió ingresar. No proporcionó más detalles sobre las restricciones para llegar, ni aclaró dónde ocurrió el incidente.